Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción, Julieta Gil Elordui. El Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado al etnólogo Benjamín Muratalla para platicar sobre el tema, la fonoteca del INA, del pasado al futuro. Bienvenido ante estos micrófonos. Muchísimas gracias por la invitación. Me da un gusto enorme estar con todos ustedes, especialmente platicar contigo, Julieta. Antes que nada, para nuestro amable auditorio, me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de nuestro especialista, a manera de introducción. Benjamín Muratalla, maestro normalista, es egresado de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Obtuvo la licenciatura en Etnología en la ENA. Cuenta con la maestría en Comunicación en la UNAM. Actualmente desarrolla la investigación titulada La representación del universo en los cantos ceremoniales del pueblo Cora, inscrita en el programa de doctorado del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ha laborado como productor, conductor y locutor en diversas radiodifusoras como Radio Educación, XHOF-FM del IMER y en Califórmula del Noreste en la ciudad de Tijuana. Colaboró en la Dirección General de Educación Indígena, siendo representante ante el Programa Interinstitucional de Atención Educativa a la Población Agrícola Migrante. Fue el director de la radiodifusora cultural indigenista La Voz de la Mixteca en Tlaxiaco, Oaxaca, del Instituto Nacional Indigenista, hoy Comisión Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas. Fue, asimismo, coordinador de enlace del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas en la misma institución. Desde 1998, es subdirector de la Fonoteca del INA. Ahora sí, comenzamos. Benjamín, tengo un gusto inmenso en poder platicar contigo y sobre todo que me aclares muchas de dudas, aun cuando sabemos que es una de las instituciones claves de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia. No sabemos bien qué es una fonoteca. Bueno, es una pregunta aparentemente sencilla. Realmente lo es. Mira, es un lugar a donde se guardan los sonidos de la vida, las voces, la música, la leyenda, los cuentos, las voces de mucha gente, los sonidos de los animales, de la naturaleza. Eso prácticamente es una fonoteca. Ahora, bueno, no nada más se guardan por guardarlos, como si los metiéramos en un gran cofre y ahí se quedan. No, una fonoteca, como todas las tecas, como las bibliotecas, las hemerotecas, las fototecas, todos estos sonidos están guardados en soportes especiales, están inventariados, clasificados, se les aplican técnicas de conservación y más que nada, todo esto, toda esta labor, para que estén al acceso del público. Es muy importante en todas las tecas, en todos los lugares a donde se guardan documentos, que siempre estos documentos estén preparados para que la gente los pueda consultar. En el caso de los sonidos, pues para que la gente, aparte de la consulta, pueda disfrutarlos, pueda evocarlos, pueda utilizarlos para infinidad de cosas. Eso es una fonoteca. Sí, en efecto, el guardar esos sonidos que tú dices, no nada más implica encerrarlos y restaurarlos, sino implica esa difusión tan grande que realiza la fonoteca. Y la verdad es que
Yo siempre he creído que la Escuela Nacional de Antropología e Historia ha estado muy cerca o muy estrecho los lazos con los centros de trabajo que nacen en la institución, en este caso la Fonoteca. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, en una de las materias que se daban en esta época, estamos ubicados en los años 60, ¿sí?, era la introducción al folclore. Esta materia que era muy importante, en la que muchos se nutrieron en los inicios de la carrera. Y allí nace estas vocaciones que después van a cristalizar en proyectos tan importantes como el de la Fonoteca. ¿Es así que nace esta Fonoteca? ¿O cómo nace? ¿Cuál es su origen? Sí, bueno, fíjate que efectivamente, como tú lo dices, desde principios del siglo XX hasta un poquito después de la primera mitad del siglo XX, por ahí de los años 60, 70, el desarrollo del folclore como disciplina de estudio fue muy socorrido en nuestro país, no tanto como en otros países, como en Estados Unidos, como en varios países de Europa. Aquí en México no era mucha gente la que se dedicaba a estos menesteres. Nuestro máximo jerarca del folclore, pues muy conocido, el maestro Vicente T. Mendoza, que fue maestro de muchas generaciones, de mucha gente, amante pues de esta manera de conocer el mundo, de conocer a la gente. Y sí, pues muchos discípulos de él, que bueno, no al decir muchos, no te estoy hablando de decenas y decenas, sino pues en aquellos años era un puñado de gente que le atraían estas cosas, ¿verdad? Las costumbres, las tradiciones, hablando del folclore de una manera superficial, porque verdaderamente es todo un conocimiento sistematizado, estructurado, con objetivos muy claros. Hay corrientes del folclore en el mundo. En México prácticamente, repito, el máximo líder de esta materia, el maestro Mendoza, y mucha gente de sus allegados sí concurrieron a la Escuela de Antropología, entre ellos la maestra Irene Vázquez Valle, que bueno, ella no estudió en la ENA, pero fíjate que en la ENA, en el instituto nunca se dio el folclore como una disciplina más, así ¿no? Es. Hemos nosotros rascado por ahí en la historia documental por qué fue esto, ¿no? Si mucha de la gente que llegó a la ENA, que estudió antropología, etnología, lingüística, sí tenían sus inicios, sí tuvieron sus inicios en el folclore, pero pues de lo que más se sabe es de lo que dejó escrito Gabriel Moedano. Inclusive claro, él escribió un artículo que es muy famoso, que se llama El folclore como disciplina antropológica, a donde él hace toda una disertación de por qué es importante considerar al folclore dentro del cuerpo de materias antropológicas. Pues no fructificó esa idea, el folclore quedó de lado. Fíjate que yo hace poco, revisando la serie discográfica Testimonio Musical de México, que parte de esta idea y es uno de los proyectos que tú mencionas muy importantes, revisar cuántos autores de los discos, cuántos investigadores que intervienen en su producción utilizan la palabra folclore, ya sea como concepto, como categoría, como definición, y verdaderamente son escasísimos. Bueno, no son escasísimos, solamente en un disco de Gabriel Moedano, él es el que menciona la palabra folclore para referirse a la música folclórica. Es rarísimo porque todo este grupo de gente, entre ellos, repito, Irene Vázquez Valle, Arturo Barman,
el propio Gabriel Moedano, muchos otros que han intervenido en esta serie, el maestro Toño García de León, no mencionan la palabra folclor, no definen esta música como folclórica. Es rarísimo eso, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que hay ciertos fundamentos históricos, que hay una puerta por ahí para seguir investigando y percatarnos de por qué este salto cualitativo del folclor, cómo fue que se abandonó, ¿verdad? O cuáles fueron los motivos que llevaron a que esta forma de conocimiento se traspusiera y se dejara por ahí, abandonada, en el olvido. Sí, es interesante todas estas categorías. Y ahora que hablas de Gabriel Moedano, de Irene Vázquez, del maestro Barman, o sea, son maestros, todos maestros de nuestras generaciones, y es interesante que platiquemos un poco sobre Gabriel. Gabriel Moedano me parece a mí que reúne, junto con otros más, pero en Gabriel yo lo noto muy nítido, reúne características que hacen del trabajo de la fonoteca un trabajo de investigación primario, ¿sí? Es allí donde se nutre, en el campo, en las grabaciones, en el estudio de las comunidades. Me parece que el trabajo de él es en la Costa Chica, en esta región de Guerrero y Oaxaca. Y es allí donde se nutre y es allí donde se inician todas las grabaciones. Maestro Gabriel Moedano merece todo nuestro reconocimiento. Claro, Julieta, tienes toda la razón. Mira, los fundadores de esta fonoteca fueron prácticamente Irene Vázquez y Arturo Barman, más la maestra que Arturo. Lo que pasa que en aquellos años, estamos hablando de los años 60, pues prácticamente todos eran amigos. Yo he repetido en muchas ocasiones que, fueron novios, fueron después esposos, y realizaron muchísimos proyectos conjuntamente. El antropólogo Arturo Barman participó en la sonorización de las salas del Museo de Antropología en sus inicios. Desde antes que se inaugurara, en 1964, participó grabando músicos, trayendo músicos para las salas de etnografía. En ese tiempo, la maestra Irene, pues también junto con él realizaban una serie de proyectos de grabación. Hay un acontecimiento que marca los inicios de la fonoteca. La manufactura o la producción de ese legendario disco LP titulado Testimonio Musical de México, que precisamente hace 50 años se publicó en 1964. La idea se fraguó a finales de 1963 a partir de un curso de introducción al folclore que se impartió dentro de un seminario de estudios antropológicos en la ENA, cuando la ENA estaba en lo que hoy es el Museo de las Culturas, allá en Moneda, sí, a donde Moneda tú 13. estuviste, conoces muy bien ese lugar. Así es. Ahí estuvo la ENA, a lo mejor hasta te tocó estudiar ahí todavía. Todavía no. Sitio. Bueno, pero fíjate que ahí se impartió ese curso, a donde también participó nuestro queridísimo etnomusicólogo Thomas Stanford, ¿Cómo no? el maestro Mendoza, la maestra Virginia Rodríguez, que era esposa del maestro Vicente T. Mendoza. Mira, toda una playa de folclorólogos de esos años. Yo quiero suponer que el grupo más fuerte, más consolidado de folclorólogos. A resultas de ese curso de introducción al folclore fue que se propuso la producción de este disco LP con grabaciones que tenían ya de antemano. Bueno, terminó el curso y bueno, hay que ver qué hacemos con esto. Era un curso que a Gabriel Moedano, ya que lo has mencionado, tenía el deseo de que ese curso fuera periódico. Hacía varios años, me parece, si no mal recuerdo, en los años 40, un notable folclorólogo estadounidense, el profesor Steele Box, impartió un curso en la ENA. Y ese evento se quiso repetir, mas no se tuvo suerte hasta 1963. Bueno, entonces, como resultado de ese curso, surge este disco LP Testimonio Musical de México. Para
finales de los años 60, la maestra Irene y Arturo Barman se acercan a las autoridades del instituto a solicitarles patrocinio para reeditar ese primer disco, porque el primero lo hicieron con sus recursos propios. Fue un tiraje mínimo que se repartieron solamente entre los que participaron, maestros y alumnos que participaron en ese curso. La respuesta fue favorable y se reeditó por primera vez en el INA Testimonio Musical de México, el número 1. Entonces, Irene y Arturo Barman fueron así como que los gestores. Sin embargo, quien decidió solicitar prácticamente empleo aquí en el INA, ofrecer, antes que solicitar empleo, ofrecer el proyecto, ¿no? Hace falta que en el instituto también se aboquen a los estudios de la música. La maestra Irene presentó el proyecto de reeditar un nuevo disco, Música Huasteca, que fue el número 2. No, Danzas de la Conquista, perdón, el número 2. Y hasta el número 3, Música Huasteca, fue que al director del INA de aquellos años dijo, bueno, pues hay que abrir una pequeña oficina de edición de discos que estaba en este edificio histórico de Córdoba. Aquí se instaló la primera oficina, un cubículo muy pequeño, pero ese fue la simiente ya más sólida dentro del INA de lo que hoy es la fonoteca del INA, ¿no? Entonces, si hay que darle el crédito a quien lo merece, que es prácticamente Irene Vázquez y Arturo Barman. Gabriel Moedano, que no se despegó del grupo, que siguió trabajando por su lado, se incorpora un poco después porque hubo otra área muy paralela a los trabajos de la fonoteca que se llamó el famoso DEMLO, que era el Departamento de Lengua y Literatura Oral, del que fue jefe Gabriel Moedano. No era lo mismo. Lo que pasa es que dijeron, bueno, y juntándolo con tu pregunta inicial de qué es una fonoteca, la fonoteca nada más nos estamos dedicando a recopilar la música, a producir discos y publicarlos, pero hacen falta investigaciones más de fondo y no nada más con respecto a la música. Hay que investigar la narrativa, las tradiciones orales, los cuentos, las leyendas, mitos, etcétera. Por eso se creó ese departamento. Y en ese departamento sí se hacía investigación. Entonces, podríamos nosotros otorgarle, que bien merecido lo tiene, el crédito a Gabriel Moedano como gestor y fundador del DEMLO, y a la maestra Irene como gestora y desarrolladora de lo que es la fonoteca. Durante mucho tiempo, pues, unos eran los que grababan, editaban y difundían el sonido, y en el otro eran los que investigaban. De hecho, hubo varios investigadores en el DEMLO. Ese es más o menos, digamos, la ramificación de este proyecto, porque me lo aclaraba muy bien Gabriel Moedano. Mira, mucha gente piensa que la fonoteca y el DEMLO eran una misma cosa, pero no, eran proyectos complementarios, pero cada uno sí tuvo un objetivo muy marcado y un desarrollo muy marcado. Después de algunos años, el DEMLO verdaderamente duró muy poco, si no mal recuerdo, poco más de 3 años, y desapareció por una serie de factores. Pero Gabriel Moedano decía, sí, la fonoteca fue una y el DEMLO fue otra. Sí, fíjate que estabas hablando de esta década de los 60, ¿no? En la década de los 60 se forman muchos museos. Se crea, por ejemplo, 4 o 5 museos en el Instituto de Antropología, y aparte es este esfuerzo, ¿sí?, educativo nacional que converge en la necesidad de difundir lo que ya es el patrimonio, ¿no? Que es en este caso el patrimonio sonoro. Me acuerdo que el director, si no mal recordamos, de esta época, creo que era el maestro Dávalos Hurtado. Efectivamente, don Eusebio Dávalos Hurtado. Sí, don Eusebio impulsa entonces este proyecto educativo, que es grande y coincide con la fundación de varios museos, decía yo, que tanto el ministro Torres Bodet de Educación como el presidente López Mateos, con esa mancuerna y esa idea de impulsar la educación, van creando estas instituciones. Y la fonoteca sorprende que va casi al parejo, ¿sí?, creándose, desarrollándose en este gran proyecto. Por eso es importante
la labor que realizas, en este caso Benjamín, y tus predecesores, de difusión, ¿sí? A mí me gustaría que nos platicaras un poco más cuál es este verdaderamente compromiso tan grande que tiene la Fonoteca con su público, con los investigadores, con la difusión de este acervo. Claro, Julieta. Sí, bueno, mira, dices cosas muy, muy bonitas, muy interesantes, entrañables. Déjame decirte que mi primer carrera fue de maestro normalista. Claro. Y la manera curiosa como la vida trae tantas vueltas. Fíjate que a mí siempre me gustó mucho la música, la danza, me gustaba mucho enseñarles a cantar a mis alumnos y yo siempre buscaba canciones de un marcado espíritu mexicano. Yo no sé si lo hacía bien o lo hacía mal, simplemente pues mi herencia familiar, qué sé yo, buscaba yo enseñarles pirecuas a mis niñitos, que trabajaba yo en el Estado de México. Entonces, pirecuas, sones, y en una ocasión yo escuchaba mucho radioeducación, te estoy hablando de finales de los años 70, y ahí escuché por primera vez el disco El Cancionero de la Intervención Francesa. ¡Ah, qué belleza! Y dije, no, yo lo consigo y les enseño esas canciones a mis alumnos. Entonces lo busqué por cielo, mar y tierra. Fui al Museo de Antropología, no lo encontré. Me dijeron que lo vendían en la librería Clavijero. Jamás, y con este lugar, hazme favor, nunca lo pude conseguir de manera... ¿Fuiste a Tepozotlán? No, pues ¿qué crees? Que fui a Radio Educación y ahí me dieron una copia. En un cassette. En aquellos años pues solamente así te daban las copias. Entonces te platico esto porque fíjate que muchos de los antropólogos inicialmente fueron normalistas. Sí, así es una generación fuerte. Porque el proyecto educativo nacional estaba muy ligado a fortalecer, a desarrollar ese sentimiento nacionalista de los años 60, pero que no era propio de los años 60. Yo creo que era un nacionalismo forjado desde las épocas de Vasconcelos, desde los momentos posrevolucionarios de 1910, buscando fortalecer pues este nuevo perfil del mexicano, ¿verdad? Se fue estructurando un modelo educativo que fue muy aparejado precisamente con los museos, con las grandes bibliotecas. El INA jugó un papel muy importante en este sentido. Entonces no es extraño que muchos maestros normalistas, después de haber estudiado la normal, hayan ingresado a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y déjame decirte un dato, para fortalecer, para abonar más a esto. La maestra Irene Vázquez, su primer carrera fue de educadora. Ella estudió en la Escuela Nacional de Educadoras. Dime tú si no hay un vínculo ahí con todo este proyecto nacional, con la forma en los planes de estudio de los normalistas, de los educadores que vinieron a parar al INA y con estos proyectos, con este tipo de proyectos. Y otro dato más. Los primeros discos que se hicieron de Testimonio Musical de México fueron con apoyo de recursos del área de servicios educativos del Museo Nacional de Antropología. O sea, ¿cuál era la idea? Estos discos estaban creados para educar a la gente como apoyo didáctico de los maestros en las escuelas. Sí, efectivamente, Julieta, como tú lo dices, mira, en esta plática nos damos cuenta cómo todos estos proyectos de aquellos años tenían un hilo conductor, tenían un objetivo común. Y sí, la fonoteca se creó. Ves todos estos discos del 1, digamos, hasta el número 14, que fueron ideados, fueron formados, editados por la maestra Irene, con un sentido educativo, con una mira hacia apoyar, hacia difundir esto en el sistema educativo nacional, con el apoyo de Arturo Barman. Sí tenían esta intención. En la actualidad,
de unos años a la fecha, mira, yo tengo ya 18 años trabajando en la fonoteca, he escuchado una serie de comentarios acerca de los discos, algunos, la mayoría, opiniones muy favorables, pero también hay quienes critican esos primeros discos, diciendo es que eran casi monográficos, parece que eran monografías para escuela. Sí, así era. No, estos investigadores no profundizaban demasiado, que además ni la etnomusicología ni el folclore se había desarrollado tanto, ni la antropología de la música como en la actualidad. En aquellos años estamos hablando de estudios verdes, con muy buenas intenciones, pero pues no había todo un bagaje científico para hacer estos discos, ni además era la pretensión. Y yo creo que ahí hay que rescatarse que era un proyecto netamente educativo, pero muy valioso, porque los repertorios, los lugares a donde fueron estas personas a grabar, los hallazgos que tuvieron, fue la serie Testimonio Musical de México quien difundió a nivel nacional hasta donde más se pudo. Por ejemplo, la canción Cardenche. Por ejemplo, el cancionero de la intervención francesa, canciones bellísimas que no se conocían. La música del Istmo de Tehuantepec, instrumentos rarísimos que no los conocía el resto del país, principalmente aquí en la Ciudad de México. Yo creo que hay que hablar de esos grandes hallazgos, de esos grandes logros, en un proyecto que no le podemos tampoco decir que era un proyecto poco ambicioso, superficial, ni humilde. Era un proyecto que tenía un alcance muy a largo plazo. Y que, bueno, mira, yo tengo el gran mérito, para nada me comparo con estos grandes personajes. Yo simplemente, mira, soy legatario y un aprendiz de todo lo que ellos hicieron, y que verdaderamente soy una persona suertuda de haber permanecido tanto tiempo en este lugar y de haber aprendido tanto de Irene, tanto de Gabriel Moedano. Verdaderamente eran unos grandes maestros. Tienes razón. Y mira, ahora tratamos de hacer muchas cosas, se hacen muchas cosas en la fonoteca, pero mira, comparado con los recursos que tenían, grabadoras pesadísimas, que para así llegaban al campo. Sí, para que las consiguieran presupuestalmente era una fortuna, sí, Julieta. Ahora mira, con una pequeña grabadora te vas a campo, te metes por donde quiera, pero en aquellos años ni caminos, ni carreteras, con un equipo pesadísimo, que bueno, tú dime si no es un proyecto verdaderamente meritorio lo que hicieron. Sí lo es, tan meritorio es que ahora se reconoce ya como un patrimonio de un valor inmenso, como este patrimonio inmaterial, ¿sí? Que ya es todo este acervo de la fonoteca, ¿no? Así que, en ese sentido, es un aporte muy grande ese es un tesoro grande. Es un tesoro muy grande, ¿verdad? ¿no? Oye, y dime una cosa, Benjamín. Yo sé que en vacaciones, ¿sí? Tú no estás en tu lugar de siempre. ¿Qué haces en vacaciones? ¿Te vas? ¿Por dónde andas? Bueno, mira, fíjate que verdaderamente aquí, esto se le puede llamar trabajo en el sentido de un gasto de energía, pues sí, obviamente se gasta energía, pero fíjate que es un trabajo muy gratificante. Creo que toda la gente que ha trabajado en esta fonoteca, desde Irene, Gabriel, René Villanueva, el gran folclorólogo, ¿no? ¿Verdad? Fundador del grupo Los Folcloristas, que fue jefe de la fonoteca, y que déjame decirte, él fue el primer proponente de la Fonoteca Nacional, aquí en el INA, en los años 80. No tuvo eco, desgraciadamente, su propuesta, pero él fue el propulsor de esta idea. Bueno, toda esta gente que hemos trabajado ahí, es un delirio trabajar en este lugar, es un agasajo, de manera que nosotros las vacaciones que coinciden con la Semana Santa, pues es cuando tenemos mucha chamba en el campo, porque nosotros abrevamos de las grandes ceremonias, de las grandes festividades. Nuestro trabajo se rige por el calendario festivo tradicional. Entonces, pues vacacionamos en el trabajo. Sí, pero nunca verdaderamente nos sentimos, ¿qué te diré? Que utilizamos mal el tiempo, ¿no? Por lo regular, nuestros hijos, nuestra familia, gira en torno a estas mismas ideas. Yo tengo solamente un hijo, la maestra Irene tuvo una hija, y a su trabajo de campo se lo llevaban. Entonces vacacionamos haciendo trabajo de campo.
Entonces, pues no vacaciones así de que me vaya yo a la No, playa, no. que me vaya a Isla Mujeres y todo eso. Pues no, mira, yo disfruto ir a las ceremonias, creo que es a las fiestas de los pueblos, que es una verdadera riqueza. Y a la par de que estás grabando, de que estás conociendo gente, pues te traes materiales, te traes información, etnografías. Etnografías. Lo disfruta uno. Es cierto, porque lo interesante también de este acervo es que está basado en la investigación, ¿sí? Y por eso yo quisiera saber también qué proyectos tiene esta fonoteca en este momento de investigación y cuáles han sido sus resultados y los principales fondos que se ligan a estos proyectos. Claro, mira, te diré que la fonoteca ha atravesado por varias etapas. En unos inicios, pues estos investigadores, sus fundadores, tenían proyectos a la altura de sus tiempos, muy serios, muy claros. Sin embargo, bueno, pues la ciencia, el desarrollo de todas las disciplinas, inclusive de la propia tecnología, te permite tener proyectos cada vez más amplios, más consistentes, más profundos. Y la fonoteca, en este sentido, pues se ha nutrido. Mira, tenemos 4 investigadores. La fonoteca de Lina, a diferencia de otras fonotecas de México, es que es una fonoteca de investigación, claro, como bien lo dices. Todas estas grabaciones no parten de la nada, no se va a campo sin un objetivo claro, sin saber por qué se va porque es una música que encierra valores identitarios de determinada población y que es importante conservar y que es importante dar a conocer a la diversidad, al resto de la diversidad social y cultural del país. Entonces, los investigadores tienen proyectos claros, son 4 nada más, insuficientes por donde quiera que se le vea, porque México, en el contexto del mundo, de los demás países, es uno de los más ricos tanto cultural como musicalmente. Entonces, pues imagínate, para cubrir tantas regiones, tantos géneros, tantas agrupaciones. No te lo acabas. No nos los acabamos. Mira, tenemos materia de trabajo. Yo creo que aquí, si nos tenemos la fortuna de acabar nuestros días en esto, haremos todo lo posible por recopilar todo lo que se pueda. Pero pues ahí la cultura, como sabemos los antropólogos, es algo que se va transformando. La música también. Te diré, los primeros discos que se hicieron hace 40, 50 años, fíjate, en el Istmo de Tehuantepec, tú regresas después de todo este tiempo y es otra cosa. Qué interesante, ¿sí? Prevalecen muchas cosas, pero al mismo tiempo, pues ya hay mezclas, ya hay fusiones, ya hay otras propuestas, porque la vida sigue, ¿no? Pues en este contexto entre emociones, pasiones, desarrollo tecnológico y desarrollo científico, es que nos movemos en la fonoteca. Estos 4 investigadores tienen cada uno amplias regiones de estudio. La doctora Marina Alonso, que tiene una gran trayectoria, una gran amiga, que ¿cómo no? Sí. Desde que la conozco, pues ha estado en este mundo del sonido, de la música. Se aboca a la frontera sur, desde Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, inclusive hasta Guatemala va ella, ¿no? El maestro Carlos Ruiz Rodríguez, que es el único etnomusicólogo, y me atrevo a decir que en el INA. Bueno, el otro pionero es Thomas Stanford, claro, pero de las nuevas generaciones es Carlos Ruiz Rodríguez, que él estudia todas las manifestaciones musicales de la negritud, de nuestra tercera raíz, la llamada tercera raíz, principalmente en la Costa Chica, pero también va a Veracruz, va a otros lugares de la República, a donde hay manifestaciones de esta tercera raíz. El maestro Felipe Flores Orantes siempre ha tenido una vocación hacia el pasado prehispánico. Mira. Él atiende todo lo relacionado con los instrumentos musicales prehispánicos, que no la música prehispánica, no, y hay que subrayarlo, que no, para muchos dicen que sí existe todavía, que hay vestigios en las actuales músicas indígenas, pero hay otro bloque de investigadores que dicen que no, que aquello fue un mundo muy distinto, inclusive tenían otra concepción de la música, muy diferente a lo que se tiene ahora. Pero bueno, Felipe Flores se dedica a eso, y una vaca sagrada que tenemos el gran orgullo de tener ahí también en la fonoteca, sin demérito de los otros investigadores, porque también son grandes y muy, muy ambiciosos y muy trabajadores, es el doctor Jáuregui, ¿no?
que, como tú sabes, él es el especialista número 1 en mariachi en el mundo. En el mundo, claro. Pero no se dedica nada más a eso. Su región de estudio, que es todo México, y diríamos más allá de México, específicamente la amplia región del noroeste. Qué bárbaro. Todos los indígenas del noroeste, hasta la Alta California, es su campo de trabajo. Coras, huicholes, mexicaneros, pimas, mayo, yaquis, wow, etcétera, etcétera, son de su interés. Ellos hacen sus investigaciones, salen muchos productos. Me imagino que dentro de estos productos debe haber un acervo documental interesante. Ah, sí, cómo no, mira, no, impresionante. Fotografías, artículos, ensayos, tesis, libros y discos, música. La música que traen ellos es una música verdaderamente interesante, no solamente por la propia estética sonora, sino por todos sus contenidos que ellos rascan, contenidos históricos, valores identitarios, mitologías, rituales. No, mira, cada pieza que nosotros tenemos en la fonoteca y cada pieza que se difunde en estos discos de la serie Testimonio Musical de México la respalda toda esta riqueza. Es decir, que cuando la gente le llega, fíjate qué bonito, ¿no? A mí se me hace hermosísimo esto. Cuando alguien adquiere un disco de la serie o viene a que le demos una copia de tal o cual pieza, se lleva toda esa riqueza cultural, ¿no? No nada más es oírla por oírla. Le damos todo este bagaje, porque creo que es muy importante, Julieta, que se sepa por qué un músico de Chihuahua toca un instrumento larguito que se llama chapareque, que se lo pone en la boca y que nada más tiene una cuerda y que saca sonidos impresionantes. ¿Por qué aquí muy cerca de la Ciudad de México, en Malinalco, conservan todavía un instrumento prehispánico? El teponaztle, sí, como y que lo tienen atrás del altar, y que hay músicos exclusivos que solamente en determinadas épocas del año lo tocan. Nosotros informamos por qué hay atrás de todo ese misterio, y entonces ofreces una belleza musical y una belleza cultural enorme. Enorme. ¿No? Y sí, a ti te asiste la razón plenamente cuando dices, bueno, con una sola de las grabaciones, ¿sí?, ahí ya hay toda la riqueza cultural. Yo creo que por eso se liga tanto esta parte del patrimonio inmaterial, ¿sí? Y cómo el acervo musical que tiene el Instituto Nacional de Antropología a sus 75 años, es tierna institución. Así ¿sí? Es, sí. Tiene este patrimonio inmaterial, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves esta parte? Pues mira, es muy, muy interesante esto de ligarlo con el patrimonio inmaterial. También hay una controversia entre todos los investigadores, todos los académicos, si existe o no existe el patrimonio inmaterial, que es una categoría finalmente consensada por varios especialistas del mundo y resumida, ¿verdad? Digamos, oficializada por la UNESCO. Hay varias personas que dicen que no, la música no es inmaterial. Tiene una parte de inmaterial, pero más que inmaterial, fíjate, hemos dicho, bueno, es que los sonidos son materia, ¿sí? Los sonidos son impactos, son partículas, y los ingenieros en acústica, que por aquí me está viendo uno, especialista en eso, no me desmentirá, son partículas que impactan el aire y que provocan ruido, son moléculas que entrechocan, entonces es lo mínimo de la materia. Se piensa en lo inmaterial cuando se piensa que una pieza musical, al tocarla, la escuchas en ese momento y se te va, ¿no? No la puedes retener porque las ondas sonoras se dispersan en el éter, digamos, ¿no? Pero no se te queda en la memoria y forma parte de tus emociones. En la actualidad se han desarrollado mucho las teorías acerca de la música, y la música no es eso nada más. La música es un disfrute, la música es memoria, pero se te queda en tu mente, se te queda en tus acciones, se te queda en tu forma de ver la vida. Te modela tu estado de ánimo, te saca las lágrimas, te saca la risa, te saca la manera de bailar. Entonces la música va más allá de un concepto inmaterial. La música se queda y impacta en nuestra vida individual y en nuestro contexto grupal. Entonces,
yo soy un poco partidario de que no es tan inmaterial como se piensa, pero el discurso musical en sí, discurso sonoro, que yo le quitaría lo de musical porque te digo, la música va más allá, el discurso sonoro es el que y de un momento dado es el que se te puede ir. Ahí entra el elemento de la tecnología, retenerlo para que, como congelarlo en el tiempo, como cuando sacas una foto. Sí. Una grabación es una foto sonora que se te queda ahí. ¿Sí? Es bonito el símil. ¿No? Se te queda ahí para la posteridad. ¿Sí? Ahí, bueno, si es material, si no es material, si se te escapa, bueno, ya no se te escapa. Claro. Ya lo tenemos. Y eso es lo que está en la fonoteca, el sonido guardado. El sonido guardado. ¿Verdad? Preservado. Pues les recuerdo a nuestros radioescuchas que estamos platicando con el etnólogo Benjamín Muratalla de la Fonoteca Nacional, de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ya que hablaste de tecnología, ¿sí?, que es de lo más interesante con las nuevas tecnologías actuales, yo quisiera que me dijeras qué impacto ha tenido en el desarrollo tecnológico el quehacer de esta institución. Bueno, mira, la tecnología de grabación es otro tema apasionante, riquísimo. Mira, yo cada vez que me ando documentando acerca de este tema, me llena de cosas tan grandes, tan enormes. Fíjate que estamos ahora produciendo un disco que se llama un siglo de registros musicales entre coras y huicholes. Entonces nos estamos remontando hasta las grabaciones de Lumholtz. 100 años. Aquel noruego que incursionó, Carl Lumholtz, ¿verdad? Y son las grabaciones más antiguas que se tienen de pueblos indios de aquí de nuestro país. Desde allá partimos. Estoy actualizándome, estoy abundando en este tipo de lecturas, y ya en algún momento dije que Thomas Alva Edison, el creador de esta tecnología, fíjate que se movió en un contexto en que el espiritismo estaba muy de moda en el siglo XIX. Sí. Los grandes políticos y personajes formaban parte de especie de logias espiritistas, creían en los espíritus, vete tú a saber. No estamos hablando de cosas negativas, sino cosas de la propia vida humana, ¿no? Entonces, muchas personas, científicos, intelectuales, poetas, artistas, formaban parte de estas logias. Entonces, lo que querían era atrapar las voces de los muertos. Su intención fundamental era eso, pescar las voces que andaban por ahí divagando, flotando en el ambiente y captarlas. Entonces, pues a partir de esa ansia por vincularse con el pasado, fíjate, en el fondo es lo que muchos pueblos indios hacen en la actualidad. A través de sus danzas y sus músicas buscan el vínculo con los ancestros, con las divinidades. Bueno, pues algo hay de eso con estas la incipiente tecnología de la grabación. Y casualmente los primeros grabadores, recolectores de estas músicas fueron antropólogos. En Estados Unidos fue de alguna manera vinculado con Franz Boas, que se apellida Fuchs, Walter Fuchs se llama, tiene otro nombre que se me va en este momento, pero fue uno de los primeros que grabó. En la historia se dice que Lumholtz conoció a Boas y que desde ese tiempo pensaron que la tecnología, el fonógrafo, se debería de usar para grabar las voces, las lenguas extrañas y las músicas rarísimas de los pueblos indios. Ese fue la liga, fíjate, entre la grabación primitiva, la tecnología de grabación primitiva, y los primeros años del desarrollo antropológico en el mundo. Aquí en México, bueno, Lumholtz vino con esas mismas ideas, con su fonógrafo, con todo su equipo pesado, y lo hizo. A partir de Lumholtz, muchos antropólogos se percataron de que la tecnología de grabación era una herramienta valiosísima para grabar y para estudiar esas grabaciones. Ahora, en la actualidad, mira, abundan los antropólogos que
en sus trabajos de campo, llevan su grabadora para entrevistar a la gente, para grabar la música. Los arqueólogos que graban sus bitácoras de distribución de espacios, y ahora estamos aquí, ya trazamos hacia el oriente esto y en el norte. Hay muchas grabaciones de ellos. Los lingüistas, no se diga, la grabación es indispensable, ¿no? Su herramienta. Para estudiar las lenguas no hay de otra. Entonces, resumiendo mi respuesta a tu pregunta tan interesante, la tecnología de grabación ha sido una herramienta ineludible para una gran cantidad de académicos en el INA. Uh-huh. Entonces, pues ahí está. Es decir, que es insustituible, y yo creo que es más de los fundamentos de la creación de esta fonoteca de nosotros. Qué interesante, Benjamín. Muy bonito, ¿verdad? Muy bonito, sí. Y fíjate que de todo lo que estamos platicando, me interesa también saber qué fondos tiene esa fonoteca. Porque hablamos de su riqueza, hablamos de su origen, de su formación y todo. Uh-huh. Pero sí, concretamente, ¿qué fondos tiene que la hacen esa alhaja? Claro. Del instituto. ¿Cómo no? Mira, en un principio pues era oficina de edición de discos, pero sucedió que por ahí a finales de los 80 le donaron a la maestra Irene unas grabaciones de un estadounidense que fue muy amigo de Thomas Stanford, José Raúl Helmer. ¿Cómo no? De Helmer. Quizás hasta tú lo hayas conocido, sí, trabajó en el museo, uh-huh. Es una persona muy movida. Yo creo que fue uno de los máximos impulsores de los años finales de los 50, 60 por este tipo de grabaciones. Entonces, falleció en 1971 Raúl Helmer, y un familiar de este señor le ofreció a la maestra Irene un compendio de cintas que todavía las tenemos muy importantes. Entonces a ella se le ocurrió, bueno, es que tenemos que trascender de oficina de edición de discos, ahora hay que crear una fonoteca, porque ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos que ordenarlo, catalogarlo, clasificarlo. De ahí ella convocó a un seminario de fonotecas, que es otra historia también bien interesante. Muchas fonotecas no existía, porque además, mira, en las grabaciones, los discos se catalogaban en las bibliotecas como una parte más del acervo, pero se catalogaban con criterios bibliotecológicos, sí. Es decir, como si fuera un libro más. No había cédulas ni un sistema de catalogación para catalogar fonogramas. Entonces la maestra tuvo la feliz ocurrencia de convocar a otras fonotecas similares, como la del extinto Instituto Nacional Indigenista, una fonoteca de culturas populares, Radioeducación, el Colegio de México. Los convocó para crear una cédula específica para poder catalogar fonogramas. Entonces, bueno, mira, yo cuando entré hace 18 años a la fonoteca, no estaba todo catalogado ni estaba seleccionado. Es un material, ya se habían recibido más donaciones de Samuel Martí, de otro señor Raúl Villaseñor, etcétera. Entonces, bueno, mira, ante un compendio de acervos, para un mejor manejo, para una mejor operatividad, es muy recomendable que tú lo tengas ordenado. Uh-huh. De ahí yo le comenté a la maestra, oiga maestra, y si ya tenemos un fondo Helmer, ¿por qué no vamos agrupando todos los demás acervos en fondos y colecciones para que los tengamos plenamente identificados, los podamos tener mejor controlados, etcétera, etcétera? Le pareció buena la idea, y de ahí surge hacer esta clasificación, y en la actualidad tenemos ya bastantes fondos. Todos parten o tienen el nombre del investigador, porque su recopilación forma parte de la formación del antropólogo, uh-huh. de sus intereses como investigador, de sus enfoques, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el fondo Irene Vázquez Valle, el fondo Arturo Barman, el fondo Gabriel Moedano. Muchos de ellos ya están publicados unos cuadernillos. Cuando tú lees el cuadernillo, es como la biografía o la radiografía de lo que fue ese personaje, ¿no? Sabes, por ejemplo, que de Gabriel Moedano abundan los discos de corrido, abundan los discos de los negros de la Costa Chica, ¿no? Abundan de música rarísimas. Entonces más o menos te vas dando idea de cómo era Gabriel Moedano, de la personalidad, ¿no? De su personalidad. De Samuel Martí abunda la música prehispánica. Ya sabes por dónde iba el señor, sus intereses, ¿no? De Raúl Helmer, que es, mira, para mí ha sido uno de los personajes que ha tenido una visión, un oído
ha identificado el sonido de la cultura como tal. ¡Qué difícil! Difícil, porque no toda la música suena igual. No. Culturalmente no suena igual. Entonces, él logró captar ese ambiente cultural a través de sus grabaciones, que anduvo por muchas partes del país. Tenemos en la actualidad, fíjate, el último acervo, estamos recibiendo colecciones que tienen que ver con mucho con estas dos grandes etiquetas que también están a discusión. ¿Por qué desapareció la música folclórica y el concepto del folclore? ¿Por qué se dejó de trabajar en eso? Es un interrogante. Pero también, ¿por qué se etiquetó a estas músicas como músicas tradicionales y populares? En la actualidad están a debate estas categorías. Entonces nos estamos abriendo a otras músicas. Culturalmente hablando, el INAH no se dedica solamente a pueblos indígenas. El concepto de cultura que nos enseñan en la INAH es un concepto muy amplio, muy incluyente. Entonces nosotros nos estamos abriendo a otro tipo de manifestaciones. Ya no nos dedicamos solamente a rescatar jarabes, que nos da un gran gusto cuando lo encontramos y los grabamos, sones, romances, corridos. También estamos grabando las manifestaciones actuales, inclusive de otras músicas que no precisamente son tradicionales, porque atrás de todo esto hay otra idea. Las músicas dialogan entre sí. ¿Sí? Las músicas que consideramos indígenas llegaron de Europa y también tienen un legado prehispánico muy fuerte. Hay valses, hay minuetes. ¿Qué tal el disco de los minuetes? Exacto. Mira, los minuetes. Y es música funeraria. Exacto, Julieta, cuando tú escuchas la palabra minuete te remontas a la época de los Luises o no sé qué haya del rococó, del barroco. Pero ¿qué tiene que ver un minuete acá entre los indígenas? ¿Y por qué acá se usa como música fúnebre? Dime, ¿cómo le llegó la palabra? ¿En qué momento? ¿Verdaderamente los minuetes actuales son como los europeos? Claro, es que la música es fuente de primera mano. Exacto. Y además en la investigación hay el diálogo, la comunicación entre las músicas. Por lo tanto, el concepto que estamos nosotros trabajando en la actualidad de fonoteca es una fonoteca que incluya más músicas, ¿no? Que incluya ese diálogo cultural a través de la música. Qué interesante, Benjamín, porque sí, esto de la música tradicional, la música popular, y quedarte allí me parece limitado para una fonoteca en pleno crecimiento, y que además su labor es de acopio y de investigación y de guardar, como tú dices. Pero ¿guardar para qué? La labor primaria también de una fonoteca es la difusión, ¿sí? Y la fonoteca del instituto ha realizado un esfuerzo grande para difundir estos acervos. Cuéntame un poquito acerca de esta la labor de difusión. Bueno, la columna vertebral siempre ha sido la serie Testimonio Musical de México, que felizmente ya en este año vamos a llegar como al disco 64. Wow. ¿No? Del 1964 a 2014 llegamos al disco número 64. Alguien diría, qué poquito durante 50 años, 60 discos, casi uno por año, pero bueno, aquí intervienen una serie de factores económicos, de personal, de recursos en general. Total que, bueno, llegamos, pero es una serie maravillosa, única en el mundo, afamada, reconocida por investigadores y por público común y corriente, ¿no? Pero bueno, aparte de la serie, que como te digo es uno de los principales pilares, nosotros realizamos una serie de eventos a través de libros, a través de artículos, a través de conferencias, ponencias, y nada menos a través de estos eventos nos hemos dado a la tarea de organizar actividades musicales, no solamente en este edificio, tenemos una por mes, sino también tenemos un seminario de investigación que no solo recibimos a antropólogos, a etnomusicólogos, está abierto a documentalistas, abogados, ingenieros de sonido, amplio, ¿no? Museógrafos, promotores culturales, maestros de danza, etcétera. Ahí
traemos nuevamente este concepto. No podemos trabajar aislados. Uh-huh. Tenemos que trabajar en redes, tenemos que ser incluyentes. Tenemos también eventos en los estados. Entonces, mira, a través de eso, a través de las redes sociales, estamos por inaugurar nuestra página web. Es decir, que tenemos que ponernos a la altura de las comunicaciones en el mundo. Claro, ¿no? Y ese es el futuro. Ese es el próximo, futuro. Así es. Cercano aquí de esa fonoteca, ¿no? Exactamente. Y un poquito este futuro cercano, ¿cómo lo ves? Lo veo muy maravilloso, muy padre. Mira, implica mucho esfuerzo. Realmente, te digo, a lo mejor es muy feo que esté yo hablando de mi persona, pero en el sentido de que, bueno, yo tengo 18 años, orgullosos años. Yo creo que hace poco le dije al secretario técnico, seguramente voy a salir con bastón de aquí, si es que no me corren antes, pues, ¿verdad? Pero mira, mientras yo esté aquí, no pararemos por explotar creatividad, por hacer cosas con mucho ingenio, por hacer cada vez, abrirnos cada vez. Y yo creo que, miren, en la medida en que las diferentes áreas del INAH o individualmente tú demuestras tu estancia con trabajo y con propuestas, siempre obtienes el respaldo de todo mundo, de las autoridades, de los músicos, a donde vamos. Entonces, mira, nosotros queremos crecer, queremos aumentar ese acervo, acudir a más regiones. Acabamos de iniciar un proyecto con los Yumanos allá en Baja California, que de manera central, como que es otro país, otra región, ¿verdad? Vamos a ir a Tamaulipas. Hay la propuesta de crear un museo de la música allá en Tamaulipas. En fin, mira, tenemos muchos proyectos. Usar las nuevas tecnologías, no quejarnos tanto de que no hay recursos. Mira, los recursos, creo que el ingenio les gana, ¿no? El ingenio debe ganar. Nosotros estamos abiertos a toda serie de propuestas. Nos llegan para producción de más discos. Investigadores y otras instituciones, ya no son solamente los del INAH, por aquello de que no nos damos abasto, ni en recursos, ni en personal, ni en proyectos. Entonces estamos abiertos a toda la gente que traiga una propuesta. Los propios músicos tradicionales, que ellos son nuestro motivo de ser, si nos traen ellos una propuesta para algún evento, que les vayamos a grabar su música, que hagamos un disco, adelante. Entonces, yo veo el proyecto Fonoteca de manera muy brillante, independiente. Mira, yo solamente soy una pieza de ajedrez, soy un apoyo en llevar todo eso, ni soy el investigador, aunque soy etnólogo, pero yo me dedico más al trabajo de la fonoteca, a apoyar a los investigadores, a apoyar a los músicos, y ese es mi papel simplemente, ¿no? Pues sí, fíjate, ¿y cómo la ves? ¿Tú crees este mundo digital? ¿Sí? Que esta fonoteca, ese es su futuro muy próximo, ese es el camino y la línea que se tiene que explorar, este mundo digital. Tiene que acceder, Julieta. Mira, yo creo que no, nadie se puede quedar atrás de eso. La modernidad, esta globalización a través de la informática, de la internet, es algo que no lo debemos negar, y que las nuevas generaciones, los niñitos dicen que ya nacen manejando el celular, y todos estos, que ya a las personas de nuestra generación y nos hace tan música. difícil mover los dedos tan rápido, ¿no? Yo no puedo mandar un mensaje por teléfono como lo hacen los niños, que se le mueven los dedos de manera extraordinaria, pero no podemos divorciarnos de esta nueva época. Entonces hay que acceder a estos nuevos medios. Hay que poner, mira, si nos van a fusilar nuestros discos, por decirlo, chavos o investigadores, para grabarlos y subirlos a internet, ¿por qué no comenzamos nosotros? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Creo que no hay de otra. Hay que meterlo y a circularlo. Hay que ver cómo protegerlos, cómo cuidar de que no se dé mal uso a estas músicas, porque son músicas que merecen mucho respeto. Mira, nosotros no somos quien para ir y sacar una fotografía musical y no cuidarla, ¿no? Que alguien se la adjudique, porque también hay los vivales que luego la registran a su nombre y obtienen ganancias, o las interpretan y se hacen ricos con esto. Mira, tenemos que cuidar todas esas cosas que escapan también a nuestro control,
Pero si es una alerta, una voz de alerta. Hay que usar esto con responsabilidad. Hay que compartirlo con todo el mundo, ¿no? Sí, yo comparto plenamente tu opinión. No le podemos dar la espalda a esta tecnología digital. Y además, esto nos permite llegar a mucho más gente, que es lo que queremos en realidad, ¿no? Queremos que se fortalezca el conocimiento y que se comparta en ese sentido. Pues ha sido un placer, Benjamín. Yo te confieso que también gran parte de mi vocación hacia la antropología fue a través de la música. Mira, qué hermoso, nos tocaron en estos años la entrada del folclore a México, el conocimiento de la música de otras culturas, y ese ha sido siempre un muy buen camino para entrar a la ciencia antropológica. Así es. Mira, nada más permíteme concluir mis ideas con esto. México, desgraciadamente, en los últimos tiempos se conoce a nivel mundial por esta violencia llegada de manera desafortunada por distintos medios, a veces exagerada. Yo creo que la mayor de las veces exagerada, porque no todo México es un polvorín, y yo creo que utilizando estas nuevas tecnologías, tenemos que difundir esa riqueza y todo aquello positivo que nos hace grandes como mexicanos. Así es. ¿No? Tanto cultural como históricamente. Ciertamente, ese es un filón, y además es nuestra trinchera. Claro. Sí, ahí claro. es nuestra trinchera de batalla. Con lo cual podemos contrarrestar aquellos brotes de negatividad. Así es, Benjamín. Bueno, y cuéntame, ¿cómo podemos acceder a toda esta información? ¿Cuál es la dirección? Algo de bibliografía para que la gente que nos está oyendo pueda guiarse también hacia la consulta. Tenemos nosotros servicio presencial, es decir, que si acuden a nuestras instalaciones, que estamos aquí en Córdoba, número 47, Colonia Roma, en la Ciudad de México. Estamos por inaugurar nuestra página web para la gente que vive en otras partes del país o más allá, en otros países. A través de correo electrónico pueden hacer sus peticiones. Tenemos un porcentaje de catalogación y digitalización ya considerable, digamos, nos acercamos al 80%, pero le estamos dando más duro porque pues para estas nuevas tecnologías y para mandar, digamos, una pieza que algún usuario, alguna persona no requiera, pues nada menos que a través de correo electrónico. Entonces nosotros estamos manejando todos nuestros materiales, preparándolos para que puedan circular fácilmente. Lo único que tienen que hacer es comunicarse a través de nuestros correos electrónicos. El mío, Benjamín-Muratalla @inah.gov.mx. El teléfono es 4040-4300, extensión 41-6670, pero también tenemos un teléfono directo que es el 4040-4664, y estamos abiertos a todo, a que presenten propuestas. Grabamos, les damos grabaciones, copias de grabaciones, de libros, artículos, etcétera. Todo lo que tenemos a la mano está al alcance de toda la gente. Si quieren que vayamos a grabar la fiesta de su comunidad, su música, también con todo gusto lo hacemos. Muy bien, pues un reconocimiento amplio y pleno, por lo pronto de mi parte, y yo creo que de la parte de toda la institución, a la labor que han desempeñado, a su trayectoria. Y pues decirte que lo hagas extensivo al equipo de trabajo, un equipo de trabajo que tiene la misma entrega que se nota en tu intervención. Muchísimas gracias, Benjamín. Muchísimas gracias a ti. Así, Julieta Gil, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestro invitado, el etnólogo Benjamín Muratalla, acerca del tema La Fonoteca del INA, del pasado al futuro. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través de Internet desde cualquier lugar del mundo donde se encuentran. Un agradecimiento especial a los arqueólogos Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario por su apoyo indispensable para este proyecto. Los invitamos a conocer más de nuestros materiales. www.radio.ina.gov.mx. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación, a través de Gabriela Marentes, Giovanni Baldo Morales, en la operación técnica Javier Cortés, con Lauro Gaspar. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes.
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.